Considero una mujer ambiciosa, con una gran capacidad de adaptación y muy responsable. Creo que es mi punto fuerte, que soy una persona muy responsable. Cada día me propongo hacer algo distinto, algo diferente, pero súper importante estar al lado de mi familia. Este es mi punto número uno. No ha sido fácil llegar a donde estoy. Todo ha sido gracias a una gran fundación y a una gran prospectora que ha sido un punto clave para que yo pueda confiar en mí misma y pueda seguir luchando por mis sueños. Sí que no tenía el trabajo que yo quería, pero también era realista que yo no podía ser profesora aquí. Yo lo tenía bastante claro. Entonces, uno busca cuando viene aquí un trabajo para no estar sin trabajar. Pero cuando encuentras personas que te pueden orientar a encontrar algo que tú quieres, esto ya es diferente, te cambia la vida. Pero no puedo decir que antes no era feliz, no, ahora soy doble feliz. Cada persona requiere sus necesidades, digamos. ¿A qué me refiero? A una adaptación de franja horaria, a una adaptación de instalaciones, a una adaptación de realizar las tareas. Eso sí que añadiría un gran punto a todas las empresas que quieren hacer una buena inclusión. Y claro, en base a respeto, empatía y reconocimiento, por supuesto, que esto normalmente lo decimos al final, pero es un punto que si una empresa reconoce el trabajo de un empleado, el trabajador lo va a dar doble siempre. Sí, me ofrecieron un horario, una franja horaria bastante en base a mi situación familiar, digamos. Y de hecho he mencionado esto porque creo que hay personas que te pueden facilitar encontrar tu éxito laboral. Y en este caso puedo decir en concreto que la Fundación ECOM, que es una gran fundación que tiene un gran equipo, que son muy buenas personas orientadoras, que sí que te ponen la base, te orientan y te acompañan hasta el final. Una buena formación, una buena orientación y un gran trabajo realizado por mí, he podido conseguir lo que tengo ahora, el trabajo que tengo.